Hola, ¿qué tal amiguitos? Nos encontramos un domingo más en la Escuela Bíblica Dominical de Niños desde la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Amiguitos, recuerden lo que nos mencionó la hermana Nelly el domingo pasado sobre lo que veríamos el día de hoy con Jonás. Vamos a ver si sigue enojado o vamos a ver si sigue con su terquedad. En este momento iniciamos. Sean todos bienvenidos. La lección que corresponde a este domingo es la lección número 9 y lleva como nombre ¿A qué terquedad? Y la vamos a encontrar en Jonás 4, versículo 5. El versículo a memorizar de esta semana lo encontramos en Jonás 4, 5. ¿Me acompañas a leerlo? Gracias. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás 4:5. Jonás, aún después de haber dialogado con Dios, él siguió sin comprender su bondad para con los pobladores de la ciudad de Nínive. ¿Qué atrevimiento es este de cuestionar al Todopoderoso? ¿Por qué el hombre en su pequeñez ha de poner en tela de juicio las decisiones de Dios? ¿Seremos más sabios que Dios? ¿Podremos más que Él? ¿Seremos más justos que Dios? En estas preguntas nos debemos de contestar con plena conciencia de que somos humanos, somos seres imperfectos, que estamos limitados. Sí somos inteligentes, pero en las cuestiones de Dios no vemos más allá de nuestras narices. Debemos nosotros de saber que nosotros no podemos hacer todo, que necesitamos de Dios porque es el único ser perfecto y Él es el que nos guía constantemente. No tenemos por qué cuestionar las decisiones que Él hace. Nosotros simplemente tenemos que obedecer. Veremos qué sigue haciendo Jonás. Con estos versículos nos damos cuenta de la perfección de nuestro Señor. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno en su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26:14. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Aquí nos damos cuenta que Dios todo lo hizo perfecto, sin que nosotros alcancemos a comprender todo. Por eso nosotros somos también seres imperfectos. El único perfecto es Dios. Y no debemos de cuestionar las cosas que Él decide que se hagan. Nosotros tenemos que ser obedientes. Habiendo cumplido el dar el mensaje de Dios a la gente de Nínive, el profeta Jonás se retiró a un lugar más apartado. Su estado de ánimo era de un coraje que traía, que no lo podía reprimir, que se le notaba en su cara, que estaba enojado. Él había cumplido con lo que Dios le había mandado, pero no lo hizo de corazón. Ya no le quedaba de otra y tenía que obedecer, pero no lo hizo porque él quisiera. No fue a dar ese mensaje con el corazón. Él estaba enojado. ¿Será correcto que cuando Dios nos manda a hacer algo, lo hagamos con coraje? Nada más porque Él nos está diciendo que lo hagamos, lo vamos a hacer, pero con coraje. ¿Es correcto hacer las cosas? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, si nosotros estamos batallando para sentir alivio, para sentir paz con eso que Dios nos está mandando, tenemos que orar.
Orar y pedirle al Señor que nos dé paz y que nos dé sobre todo entendimiento, que nosotros entendamos cuál es el fin que Dios quiere para nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Servir a Dios es un verdadero privilegio. Debemos de sentirnos nosotros gozosos de poderle servir a Dios. No estar renegando, no estar enojados. Nuestra voluntad debe estar sujeta a Él con gozo. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, a los que confía tareas importantes. Debemos de sentirnos felices cuando Dios nos manda a hacer algo, porque se está fijando en nosotros, que está viendo que que yo podemos hacer cosas que le podamos servir a Él. Qué gran gozo es sentir el que Dios nos mire y nos haya escogido, como por ejemplo, tenemos que estar orando por nuestros amigos, tenemos que estar orando por aquellas personas que aún no conocen del Señor. Nos está preparando y nos está eligiendo a nosotros para que ayudemos a los demás a conocer de la palabra de Dios. También cuando con gozo le ayudamos a las personas mayores, a nuestros hermanos de la tercera edad que les podemos ayudar. Debemos de sentirnos gozosos por poder ayudarles a ellos, a nuestros abuelitos en casa también, a nuestros vecinos. Cuando un compañero o un amiguito se cae, podemos ir a ayudarle a levantarse, checar si está bien. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y preocuparnos porque se encuentren bien. O también cuando yo estoy leyendo la Biblia, puedo compartirle la palabra a las personas que están a mi alrededor o a los que no han conocido de Dios. Nosotros también podemos ayudar de esa manera. Dios nos está pidiendo que sirvamos de esta forma. Tenemos que ser obedientes a su voluntad y hacerlo. No nada más quedarnos con la enseñanza nosotros, sino también a los demás debemos de compartir para que también conozcan del Señor. Una pregunta que debe estar en nuestros corazones es esta. ¿Ha visto Dios con agrado el cumplimiento de la tarea que recibí de Él? Dios está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Dios nos ha puesto tareas, pero Dios lo está viendo que lo hacemos con agrado o que lo hacemos enojado. Eso que nos está pidiendo. ¿Realmente hice lo mejor que pude o pude haber hecho mejor mi trabajo hacia el Señor? Debemos de analizar si lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo con el corazón o si estamos renegando o, ay, no, bueno, ya lo hice, pero así. ¿Lo pudimos haber hecho mejor? Analiza cómo has hecho tú el servicio al Señor. ¿Lo puedes mejorar o lo has hecho muy bien? Si lo has hecho muy bien, te invito a que sigas así, poniendo todo tu corazón a la obediencia del Señor. Si tú no has obedecido con el corazón, entonces te invito a que reflexiones y cambies tu manera de pensar y de sentir sobre lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. A veces realizamos las tareas con un poco ánimo, otras veces aparentamos que hemos cumplido, pero el Señor todo lo ve. Entonces a Él no le podemos mentir. Tal vez los demás no se van a dar cuenta, pero Dios sí se va a dar cuenta de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Dios todo lo sabe. Jonás acampó hacia el oriente de la ciudad. Él no tenía una casa en Nínive, y si la hubiera tenido, no hubiera querido quedarse a vivir ahí, pues él esperaba que se cumpliera lo que se había proclamado, el que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Él quiso irse a lo lejos
y ver desde donde él estaba qué iba a suceder con los ninivitas, qué iba a suceder con la ciudad completa. Él estaba lejos observando. Por esta razón hizo una enramada para protegerse de las inclemencias del clima. Todavía él quería ver con sus ojos qué iba a suceder. Estaba esperando que pasaran esos 40 días. Pero iba a suceder algo que Jonás no sabía. En este punto debemos recordar que él había profetizado con éxito en su tierra y fue reconocido como un siervo de Jehová. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gadefer. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 14:25. Jonás no podía entender cómo en esta tierra de paganos no se cumpliera la palabra de Dios. No podía comprender que Dios, siendo bondadoso, detuviera el castigo de los ninivitas. Era algo que Jonás no podía comprender. Pero nosotros no tenemos por qué afanarnos a lo que Dios nos pide que hagamos y no podemos entender el por qué Dios es tan bondadoso con las personas que han hecho mal. Dios tiene un fin. Nosotros solamente tenemos que obedecer, no tenemos por qué cuestionar, el decir, pero ¿por qué si se porta mal Dios es bondadoso con él? No tenemos por qué cuestionar. Dios tiene un propósito. Simplemente nosotros tenemos que obedecer sin cuestionar lo que Él está tratando de hacer, el cual que los pecadores se arrepientan, que las personas que en algún momento hicieron daño, dejen de hacerlo. Dios con su misericordia le habla a los pecadores. Nosotros no tenemos por qué cuestionar el por qué Dios es bondadoso con ellos, porque también lo es bondadoso con nosotros y nosotros también nos equivocamos muy seguido. Solamente lo que tenemos que hacer es obedecer. Así Jonás tuvo que haber hecho, obedecer sin cuestionar, sin preguntarse el por qué Dios era bondadoso con los ninivitas. Después de hacer la enramada, se sentó debajo de ella, a la sombra, para tener algún alivio de la molestia causada por el ardiente sol. Él tenía mucho calor, hizo la enramada y se protegió ahí en la sombra. Pero ¿qué creen? Él, por lo que leemos, tenía el propósito de quedarse lo que faltaba de los 40 días para ver si acaso Dios se arrepentía y cambiaba de opinión y destruía la ciudad. No entiendo el estarse aguantando tantas inclemencias, incomodidades, tanto calor, simplemente para ver si Dios cambiaba de opinión y se tuvo que esperar lo que faltaba de los 40 días para que se llegaran. No entiendo por qué tanta necedad de Jonás, cómo no cambiaba de opinión y él seguía con su terquedad y por lo mismo aguantaba esos calores. ¡Qué bárbaro, Jonás! Leemos que al final del versículo menciona hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¡Qué terquedad de Jonás! Él no quitaba el dedo del renglón, continuó en su actitud de molestia, de enojo y de falta de amor al prójimo. ¿Sería que él deseaba llevar a su nación la nueva de que la gran ciudad había sido arrasada, en vez del mensaje de que la ciudad había sido perdonada por Dios? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Se hubieran quedado esperando ahí para ver qué sucedía con esa ciudad, si era destruida o no? Y poder llegar a tu ciudad y decir, no, a todos los destruyó. ¿Les daría gozo decir, qué padre, a todos los destruyó? ¿O sería mejor decir, Dios hizo un milagro y todos se arrepintieron y Dios los salvó? Sería más bonito, ¿verdad?
el amar al prójimo y el estar preocupados porque los demás también estén bien. Así como nosotros conocemos del Señor, yo quisiera que ustedes también sintieran ese gozo de compartir las enseñanzas de Dios. La misericordia debe ser una característica de los siervos de Dios. En relación a los pecadores, al darles el mensaje de Dios y esperar que procedan al arrepentimiento, ese es el deseo que debemos de tener todos los cristianos. Debemos gozarnos cuando las personas se vuelven a Dios para escapar de la condenación eterna. Esa es nuestra principal tarea, ese es nuestro principal servicio al Señor, el tener misericordia y amar a nuestro prójimo, compartiendo las enseñanzas que Dios nos ha enseñado, así como a nosotros nos salvó, así podemos nosotros compartir su palabra para que los demás también lleguen a ser salvos. Hemos llegado a la conclusión de esta lección, pero tenemos que reflexionar en ciertos puntos. Jonás no podía entender la bondad de Dios para con los habitantes de Nínive. Nosotros debemos ser bondadosos en todo momento. Número 2. Servir a Dios es un privilegio que debe ser cumplido con gozo. Cuando Dios nos manda a hacer una tarea, es muy importante que nosotros sintamos gozo, que sintamos alegría de estar sirviéndole al Señor. ¿Ha visto Dios con aprobación el trabajo que he realizado? Debes de ponerte a analizar lo que yo he hecho, si le he ayudado a algún amiguito en las clases a distancia. Por ejemplo, ahorita que estamos en casa tomando nuestras clases, ¿le has ayudado a alguien? ¿Has tenido misericordia por alguien? ¿Te has preocupado por orar por un amiguito que a lo mejor está enfermo? Debemos nosotros de analizar si el trabajo que nosotros estamos haciendo es agradable para Dios. La misericordia debe ser una característica de los siervos de Dios. Si yo quiero ser un siervo de Dios, si yo quiero servirle a Dios, yo debo de tener misericordia, yo debo de preocuparme por cómo se encuentran los demás. En todo momento podemos estar orando por todas las personas que conocemos para que se encuentren bien. Haz el trabajo de Dios. Te ha confiado con todo tu ánimo. Busca agradarle con todo tu ser. Siempre trata de hacerlo con el mejor ánimo. Siempre trata de dar lo mejor que tú tienes. Si no tenemos muchos recursos, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que Él nos guíe para hacer bien su trabajo, porque por nosotros solos no lo vamos a lograr. Nosotros no somos seres perfectos y nos va a quedar muy bien nuestro trabajo, no. Con la ayuda de Dios, si nosotros le pedimos que nos guíe, que nos dé sabiduría, la tarea que hagamos la vamos a hacer bien. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Estas letras las encontramos en el himno 223 del nuevo himnario popular. No nos olvidemos nunca de amar a nuestro prójimo. Debemos gozarnos cuando las personas se vuelven a Dios para escapar de la condenación eterna. Siempre será para nosotros un gozo que cada día estén llegando más almas a Cristo, para poder que todo el mundo en algún momento lleguemos a ser salvos. Ese es el principal propósito que Dios nos permite o quiere que nosotros le ayudemos en compartir la enseñanza de Dios para que todos seamos salvos. Te invito a que reflexiones estos puntos y si nosotros nos falta por tener misericordia o por amar a nuestro prójimo o por hacer las cosas con bondad, te invito a que lo hagamos. Reflexiona en cada punto y vamos a empezar a hacer las cosas bien. Todos los días tenemos una nueva oportunidad que Dios nos brinda para hacer las cosas bien.
Ha llegado el momento de orar. ¿Me acompañas? Bendito Padre Celestial, venimos ante ti agradecidos, Señor, por todo el cuidado que tienes de nosotros diariamente, Señor. También venimos ante ti arrepentidos por todos los errores que hemos cometido, Señor, cuando tú nos mandas a hacer un trabajo y hay en ocasiones que lo hemos hecho con coraje o que lo hemos hecho con desánimo, Señor. Te pedimos que nos limpies nuestro corazón, mi Señor, y a partir de este día nos renueves, Padre, y todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos con bondad. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, de qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos con el fin de servirle a los demás. Bendito Padre Celestial, enséñanos a ser obedientes ante ti, mi Señor. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha sido un verdadero gozo haber estado un domingo más con ustedes y los esperamos el próximo domingo puntualmente, si Dios nos permite reunirnos un domingo más, y estaremos con la hermana Damaris. Hasta luego. Dios les bendiga.